Vamos a ver cosas que sabemos, vamos a hablar de cómo se descubrió, de qué está hecho el universo, quién lo describió y bajo qué circunstancias, porque así ustedes también van a saber de qué está hecho el universo. En 1924, Cecilia Payne estaba trabajando en el observatorio de la Universidad de Harvard en Massachusetts, Estados Unidos, cuando su profesor, el astrónomo Harlow Shapley, le sugirió que escribiera una tesis doctoral. La idea no le entusiasmaba a Cecilia. Le dijo a Shapley que ya tenía un título de Cambridge. «Es el título más alto del mundo, no quiero ningún otro», afirmó la científica. Pero Shapley, famoso por haber conseguido calcular el tamaño de la Vía Láctea y el lugar de nuestro sistema solar en ella, insistió. Él se había arriesgado, invitando a la brillante astrónoma británica a cruzar el océano para convertirse en su alumna en una época en que pocas mujeres estaban activas en la ciencia, y Shapley quería que el resultado de sus esfuerzos se plasmara en un título de doctorado. Cecilia finalmente cedió e investigó y escribió una disertación doctoral con el sobrio título de Atmósferas estelares, una contribución al estudio observacional de altas temperaturas en las capas de inversión de las estrellas, que presentó en 1925. En su investigación utilizaba la todavía novedosa mecánica cuántica para demostrar que el espectro luminoso de las estrellas estaba determinado únicamente por sus temperaturas y no por los elementos que las componían, porque los elementos estaban presentes en proporciones esencialmente iguales en toda la galaxia. El Sol tiene tanto silicio y carbono proporcionalmente como la Tierra, pero había dos excepciones, el helio y especialmente el hidrógeno. Estos dos elementos eran muchísimo más abundantes en las estrellas. El hidrógeno, de hecho, era del orden de 1 millón de veces más abundante en las estrellas, en todas las estrellas de la galaxia. La conclusión era tan revolucionaria que el asesor de tesis de Cecilia la convenció de suavizar la presentación de los datos, indicando que eran una anomalía, que probablemente era un error. De corroborarse esta conclusión, que se desprendía inevitablemente de los cálculos del astrónoma, significaría que el universo estaría formado por hidrógeno en un 99%, algo que iba en contra de todas las suposiciones de la astrofísica de la época. Y era un descubrimiento cuando menos asombroso para una joven de apenas 25 años de edad. Sucesivas observaciones y cálculos en los 3 años siguientes confirmaron las conclusiones de Cecilia Payne, y los propios críticos retiraron sus objeciones y le dieron todo el crédito que merecía. El universo está hecho de hidrógeno, uno de los más trascendentes descubrimientos de la historia de la astronomía. Conocida por su apellido compuesto de casada, Cecilia Payne Gaposchkin, nació el 10 de mayo de 1900 en Wendover, Inglaterra, e hizo sus primeros estudios en la Escuela para Niñas de St. Paul's, en Londres. Lo habitual habría sido que allí terminara su escolarización, pues su madre viuda prefería invertir en la educación de su hermano. Sin embargo, Cecilia consiguió una beca para el Colegio de Newham en Cambridge, donde se matriculó con objeto de estudiar botánica. Sus proyectos universitarios se vieron alterados cuando pasó por Cambridge Sir Arthur Eddington, el célebre astrónomo. Eddington había registrado en África un eclipse solar el 29 de mayo de 1919 y sus fotografías, publicadas un año después, eran la primera demostración firme de que la teoría de la relatividad de Einstein era correcta. Mostraban cómo el campo gravitacional del Sol había curvado la luz de las estrellas cuando pasaban cerca de él desde nuestro punto de vista, haciendo parecer que las estrellas estaban en una posición distinta. Con este antecedente, Eddington se embarcó en una serie de conferencias de divulgación sobre esta investigación y sobre la relatividad. Cecilia asistió a la conferencia que dio Eddington en Cambridge y, como comentó en una entrevista, fue el día después de la conferencia cuando fui con mi director de estudios y le dije que iba a cambiar mis estudios de botánica por la física. Como única mujer que estudiaba física en Cambridge, sin embargo, provocó algunas suspicacias. Un caso que también cambiaría el rumbo de su vida fue el del legendario físico Ernest Rutherford, padre de la física nuclear y por entonces ya premio Nobel de Química, que sentía que su alumna era demasiado ambiciosa en la ciencia. Cecilia se hizo amiga de la hija de Rutherford, Eileen Mary, y él le dijo a su heredera: «No le interesas, querida, ella solo está interesada en mí». Cuando Eileen Mary se lo comentó a Cecilia, ésta se enfureció y relata: «Decidí que no seguiría en la física, sino que me orientaría a la astronomía en cuanto pudiera», y así lo hizo, obteniendo su licenciatura, maestría y doctorado en astronomía en 1923. Fue entonces cuando, viendo que en Inglaterra no tenía futuro como investigadora, que aceptó la invitación de Harlow Shapley,
director del Observatorio Universitario de Harvard, para entrar al recientemente inaugurado programa de posgrado de astronomía. 2 años después, producía la disertación doctoral que fue descrita como la tesis de doctorado más brillante jamás escrita en la astronomía por Otto Struve, uno de los más prolíficos astrónomos de la historia y que descubrió, entre otras cosas, el hidrógeno interestelar. Después de presentar su tesis, Cecilia Payne adoptó la ciudadanía estadounidense y en 1933, durante un viaje por Europa, ya como una de las astrónomas más distinguidas del momento, conoció al astrofísico Sergei Gaposchkin, a quien ayudó a salir de la Alemania nazi a Estados Unidos, donde se casaron y tuvieron 3 hijos: Edward, astrofísico; Catherine, astrónoma e historiadora de la ciencia; y Peter Arthur, programador, analista y físico. Durante los años siguientes, Cecilia y Sergei se dedicaron a diversos trabajos astronómicos, como la observación de las estrellas de gran magnitud y las estrellas variables, que les permitieron establecer los caminos de la evolución de las estrellas. En 1956, mientras continuaba su trabajo de investigación, se convirtió en la primera mujer en obtener una cátedra en la Universidad de Harvard y la primera en encabezar un departamento académico en esa universidad, el de astronomía. Cuando murió, en 1979, había acumulado una de las más impresionantes carreras de la astronomía del siglo XX. Además de su legado científico, Cecilia Payne Gaposchkin dejó estas palabras para quienes quieren estudiar ciencia: no emprendas una carrera científica en busca de la fama o el dinero. Hay formas más sencillas y mejores de alcanzarlos. Empréndela solo si nada más te puede satisfacer, porque lo que probablemente recibirás es nada. Tu recompensa será la ampliación del horizonte conforme escalas. Y si logras esa recompensa, no pedirás ninguna otra.